Dios los bendiga, hermanos. Buenos días a todos. Pueden tomar su lugar. Quiero dar gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Y quiero dar la gloria al Señor porque pude recuperar mi voz para esta sesión. Quiero agradecer la preocupación y el cariño que han mostrado aquellos que supieron que estábamos mal de la garganta, pero el Señor ha sido bueno y pues confiamos en que en nuestra debilidad Él es nuestra fuerza y Él nos sostendrá, así que les pido un poco de paciencia y amor hacia este siervo. Quiero agradecer también, por supuesto, a nuestro amado pastor Charlie, a su esposita Carlita, a sus hijos y a todos los hermanos que sirven en este ministerio. Nos han recibido con gran amor, nos sentimos en casa, damos gracias al Señor. Tuvimos a su pastor y su familia hace un par de semanas allá en Tulancingo, nos estuvieron acompañando por allá en la iglesia de Sendas Antiguas. Reciban un saludo también de la comunidad cristiana. Y hermanos, pues nos gozamos que el Señor nos haya permitido estar aquí. Fue providencial que estuviéramos en este lugar realmente. Y damos gracias a Dios por eso. Me acompaña mi esposita, Vanessa, que está aquí atrás. Ya muchos de ustedes la conocen. Mis sobrinijos, que así les digo. Y por supuesto una amada familia y amigos de Tulancingo que nos acompañan, Oscar y Dalai y sus hijos. Y pues damos gracias al Señor por estar aquí y por abrir las puertas de este congreso para que pudiéramos compartir la palabra con ustedes en esta tarde ya. Dije buenos días, pero es tarde, es que se movió un poquito el horario, ¿verdad? Si han puesto atención a su horario del programa, estamos un poquito desfasados, pero tenía yo, por lo que leí ahí, 1:20 para poder compartir el mensaje, pero como me siento mal de la garganta, solo lo haré 2 horas. Así que vamos a abrocharnos los cinturones, hermanos. Bien, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Malaquías capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 6 al 14, en Malaquías 1, del 6 al 14, mis amados hermanos. Hemos titulado esta enseñanza, Temor y Honra. Hoy tengo el privilegio de compartir 2 mensajes con ustedes, que es esta sesión, la tercera, y también la sesión número 5, con el favor del Señor, donde tendremos una predicación expositiva acerca de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 10. Pero esta enseñanza, mis amados hermanos, cuando Pastor Charlie nos invita a poder compartir 2 sesiones con esta amada iglesia, con nuestros amados hermanos que están aquí presentes, considerando en oración, el Señor me llevó a Malaquías capítulo 1. Y vamos a darnos cuenta cuán importante es para nosotros tener una comprensión clara de lo que implica bajo el nuevo pacto el sacerdocio que tenemos en Cristo. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, Él es la cabeza de la iglesia, somos suyos, le pertenecemos, pero nosotros debemos recordar que tenemos un llamamiento de parte del Señor para hacer ese real sacerdocio o sacerdotes del reino. Y tenemos una misión, un propósito claro como iglesia en medio de este evento. Así que Malaquías capítulo 1 nos va a recordar un poco los aspectos del sacerdocio del Antiguo Testamento. Yo quiero dejar en claro a aquellos que no lo sepan, y si lo sabes vas a afirmar esta enseñanza. La palabra de Dios nos enseña que hay 2 linajes sacerdotales. Por supuesto, en la carne, la genealogía de Leví, ¿verdad? De Aarón, el sacerdocio arónico, que fue Aarón, el hermano de Moisés. Ese linaje sacerdotal, la tribu encargada de oficiar todo lo que es alabanza, sacrificio y demás con la expiación del Antiguo Testamento en el templo.
Y en el Nuevo Testamento se nos habla en el libro de Hebreos que hay un nuevo linaje, o no es nuevo, sino un linaje sacerdotal diferente al sacerdocio levítico. Y es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio según el orden de Melquisedec implica, mis amados hermanos, que es un sacerdocio espiritual y celestial, que no tiene nada que ver con el sacerdocio terrenal que tenía que ver con el primer pacto en la ley de Moisés. Cuando nosotros tenemos la premisa de estos dos panoramas, comprendemos que en Cristo nosotros tenemos un sacerdocio que tiene que ver con la administración espiritual y celestial delante del Señor. Porque aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Y por lo tanto nosotros intercedemos y clamamos delante del Señor por todos los hombres, como lo enseña 1 Timoteo capítulo 2, versos del 1 al 3. Tú y yo tenemos una misión en este mundo, y es ser sal y ser luz. Ser pregoneros de justicia y ser un reflejo en gracia de la visitación de Cristo en nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, bajo esta premisa vamos a leer el texto y después de esto oramos. Dice así la palabra del Señor, Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o lo serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también haya de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Oremos. Precioso Padre, una vez más con temor y reverencia abrimos las Escrituras. Tú mandaste que tus mandamientos sean guardados, Señor, y amados. Hoy estamos delante de tu majestad, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestras injusticias, nuestra iniquidad, nuestra maldad. Pero no nos acercamos, Señor, a ti hoy confiando en nuestras muchas justicias, sino en tus muchas misericordias. Hoy se ha hablado tu palabra, se ha expuesto la verdad de las Escrituras, se ha proclamado a Cristo. Y queremos seguir en ese mismo tenor, Señor. Que Cristo brille y nosotros seamos opacados. Que Cristo sea exaltado y nosotros olvidados, porque la gloria solo es tuya, Señor. Permite que tu Hijo sea engrandecido desde este púlpito. Y que tu palabra que toma el trono en este lugar, oh Señor, transforme nuestros corazones, renueve nuestro entendimiento y nos lleve al verdadero amor a Dios que implica la obediencia en alabanza y rendición ante ti.
Señor, gracias por este congreso. Somos de Cristo, somos tuyos, Señor. Y no hay mayor razón y peso que pueda haber en nuestro corazón que el sentido de pertenencia a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado identidad y nos has hecho aceptos en el amado. Si no fuera por tu gracia, Señor, semejantes a Sodoma y Gomorra seríamos. Pero tu gracia se ha extendido hacia estos pecadores para traer luz y entendimiento y conocimiento de la verdad, la cual se encierran solamente en tu Hijo. A ti damos gloria y honra, Padre, y te suplico, Señor, que guíes este sermón, esta enseñanza, aplicando tú esta palabra a los corazones, trayendo temor, honor y reverencia a tu nombre, porque eres gran Rey, Señor. Permite, Padre, que mi garganta te sea útil. Te suplico que me sostengas durante este sermón, que dependo de ti, Señor. A ti damos la gloria, Padre, y todo esto en tus manos, en el nombre que sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar, hermanos. Una de las premisas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, y como lo he citado ya dentro de la introducción, es precisamente que nosotros somos sacerdotes del Señor. Quiero darles un contexto histórico de Malaquías. Malaquías significa mi mensajero. De hecho, es un nombre que no aparece en todo el Antiguo Testamento. Hay eruditos que implican o dicen que no era el nombre del profeta, sino que simplemente hacía alusión al mensajero que Dios había utilizado. Pero muchos otros también llegan a la conclusión de que Malaquías era el nombre de este profeta. Este profeta Malaquías predica a finales del siglo V antes de Cristo. Y por lo tanto está marcando el final de la profecía o de la revelación del Antiguo Testamento. Como ustedes y yo lo sabemos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento existen 400 años de separación que son conocidos como la era de silencio. ¿Y por qué se les conoce como esa era de silencio? Es porque no hubo profeta de parte del Señor durante ese tiempo. Sabemos nosotros claramente también que en Malaquías capítulo 4 se da la profecía de aquel profeta que vendría con el ministerio como Elías, ese ministerio que establecería la voluntad de Dios a través de preparar el camino para el Mesías. Y el cumplimiento de aquel el cumplimiento de aquel profeta es Juan el Bautista. Entonces nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, que es un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Malaquías. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento, es la última carta o profecía de lo que conocemos como los profetas menores, y no porque sus profecías tengan menos valor o porque disminuyan o carezcan de algún propósito divino, sino por cuanto que su contenido es demasiado pequeño en comparación a los profetas mayores como Isaías, Jeremías o Ezequiel. Entonces nosotros, mis amados hermanos, estamos viendo aquí en Malaquías capítulo 1, en tiempos del regreso de la deportación a Babilonia, Esdras, Nehemías. Yo sé que todos aquí están familiarizados en esa época, en ese tiempo, en esa historia bíblica, pero estamos viendo algo muy interesante. Recordamos que el primer templo, el templo de Israel, que fue construido por Salomón, fue destruido en la invasión babilónica por mano de Nabucodonosor. El pueblo de Dios fue llevado por 70 años a este exilio y después de ese tiempo regresa y viene una reconstrucción, primero del templo y luego de los muros de Israel o de Jerusalén. Es interesante eso, porque Dios restauró primero la adoración antes que una protección o un cerco de la ciudad. ¿Eso qué quiere decir, mis amados hermanos? Que nosotros podríamos amurallar un lugar y pensar que eso garantiza la seguridad, pero no, el Señor dice, primero restauren la adoración, primero restauren el templo donde se invoca mi nombre y después protejan la ciudad. Mis amados hermanos, eso es algo muy interesante que encontramos como un patrón en el Antiguo Testamento, pero resulta que para tiempos de esta profecía, Jehová Dios reprende a los sacerdotes, porque el sacerdocio se encontraba ya corrupto. Y podríamos pensar, eso no es nuevo, eso no es novedad. Nos sucedió en 1 Samuel cuando encontramos a Elí, a este sacerdote que no estorbó a sus hijos, y nos damos cuenta que continuamente el pueblo de Israel era como nosotros. Amén. Un pueblo que necesita la gracia del Señor. Pero un pueblo que fácilmente corrompe el corazón.
y que es desviado del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso quise aclarar también en la introducción de que bajo el Nuevo Testamento nosotros somos ahora esos sacerdotes en Cristo Jesús para la gloria del Padre. Todos nosotros, hombres y mujeres. Yo sé que muchos por ahí han escuchado, el hombre es el sacerdote del hogar, pero no, la Biblia enseña que todo creyente es sacerdote. Lo que es el varón es cabeza del hogar. Pero lo que nos está enseñando la Escritura, mis amados hermanos, es que tú y yo, joven, adulto o anciano, todos tenemos un llamado a ministrar en la presencia del Señor y estar clamando, intercediendo los unos por los otros. Así que encontramos un sacerdocio corrompido. Y nos está diciendo este tema, el cual he titulado, si no prestaste atención, es temor y honra. Y lo primero que nos dice el versículo 6 en Malaquías 1 es, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Ok, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿qué nos dice Romanos 8:15? Que hemos sido adoptados por medio del Espíritu de adopción, por el cual clamamos, y todos lo saben, ¿verdad? Abba Padre. Entonces hemos sido recibidos como hijos. Todos somos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios, como la religión tradicional nos habla. Venimos a ser hijos cuando Cristo nos adopta, cuando nos hace parte de la familia de Dios. Y a partir de ese momento, mis amados hermanos, nosotros venimos a ser un especial tesoro ante los ojos del Padre. Y Él nos está diciendo, si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, resulta, mis amados hermanos, que Cristo es Señor también de su iglesia. Y la iglesia no es quien hace a Jesucristo Señor, sino que en el libro de los Hechos el mismo apóstol Pedro dice, Dios el Padre ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Eso implica, mis amados hermanos, que la autoridad y la potestad que Jesucristo tiene, y que incluso es la autoridad y potestad con la cual nos envía a ti y a mí a predicar y a proclamar el Evangelio y las verdades eternas del Señor, implica, mis amados hermanos, que es un llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros en particular. Es un llamado especial, es un llamado único y es un llamado personal. Dios te escogió a ti. ¿Y cuándo escogió tu vida? Ya lo entendemos, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo puso sus ojos en ti? Antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 17:12 nos dice que el nombre de los salvos está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Así que no somos fruto de la casualidad. Tú y yo estamos en los planes y en la mente de Dios. Ahora, ¿qué voy a hacer en respuesta a eso? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene a mi vida en medio de estas circunstancias? Vivimos un mundo peligroso. Tiempos peligrosos, advirtió Pablo a Timoteo en cuanto a apostasía. Y yo creo que la apostasía que estamos viviendo hoy es sin precedentes. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, iglesia, donde muchos que pensábamos que eran, no son. Pero resulta, mis amados hermanos, que puedes ver de lejos un árbol y verlo como un manzano. Acercarte y decir, parece un manzano, se ve como manzano. Y llegas y, pero son peras. No era un manzano, parecía pero no lo era. Estamos viviendo el tiempo de que muchos parecemos cristianos, pero no lo somos. Y probablemente estás pensando en este momento, otra vez, pastor, ya van 2 regañizas en este día, viene la tercera. Hermanos, yo creo que Dios está hablando a su iglesia. Y la palabra del Señor advierte que Cristo vuelve pronto. Sin importar la posición escatológica que tengamos, hay una verdad que nos une a todos, Cristo vuelve. Y por lo tanto, si Cristo vuelve, Él demanda santificación de su iglesia. Esa santificación que posicionalmente nos la ha dado en Cristo. Tú y yo somos santos por causa de Cristo. Así Dios nos ve delante de Él por causa de su Hijo. Pero hay una santificación progresiva en la cual tú y yo sí involucramos nuestra voluntad. Nadie es salvo porque quiere salvarse. Somos salvos por gracia y por medio de la fe. Pero una vez que estamos en Cristo, Dios espera esos frutos, esas buenas obras que Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta que aún lo bueno que haces, Dios lo preparó para su propia gloria? Gloria al Señor, hermanos. Y esto es importantísimo, porque quebranta el corazón orgulloso del hombre. Y nos permite ver, mis amados hermanos, la necesidad que tenemos de Cristo. Así que ruego, y es mi oración, que al final de este congreso tú cada vez veas más glorioso al Señor y veas cuán vil eres sin Él. Amén. Gloria al Señor.
Si pues yo soy padre, soy yo padre, hace una pregunta al Señor a través de su siervo. ¿Dónde está mi honra? Yo creo que es una pregunta válida. Y el problema comienza siglos atrás, cuando Israel despreció a Jehová Dios como su rey. Nosotros entendemos que en el periodo de los jueces había una teocracia, que significa que teos, Dios, es el que reina, el que gobierna, el que rige a través de sus jueces. Pero el último juez de Israel, que fue Samuel, resulta que Israel dice: queremos ser como las demás naciones. No queremos que Jehová reine sobre nosotros, queremos un rey. Y por eso, mis amados hermanos, se escoge a Saúl. Y si se dan cuenta y son suspicaces y se introducen un poco en el estudio de las Escrituras, se van a dar cuenta que en este caso la unción sacerdotal se hacía con el cuerno de la unción, pero a Saúl no lo ungieron con ese cuerno, lo ungieron con una redoma, con una vasija. Eso implicaba, mis amados hermanos, que esa vasija de barro estaba hablando de una unción humana, que aunque Dios permitió, no era el rey que Dios tenía preparado para ellos. Y por lo tanto, cuando Dios llama a David y Samuel va delante de él para ungirle como rey, después de que pasó por todos los hermanos, porque se dejó llevar por sus ojos, ¿verdad? Llegó a David y lo unge con el cuerno de la unción. Eso implica que Dios realmente le había llamado. Ahora yo podría hacer una pregunta en esta mañana: ¿dónde están los que aman al Señor? A ver, voy a preguntar: ¿dónde están los que aman al Señor? Y si seguimos, cada vez se oye más fuerte. Pero ¿saben? No importa cuánto gritemos o levantamos las voces, porque Dios lo que mira es el corazón. Eso es lo que Dios busca, que el corazón sea renovado, transformado y cambiado a la imagen de Cristo. Hay un propósito en el Evangelio, y nos lo enseña Romanos 8:29, que es cada uno de nosotros seamos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Más de Cristo y menos de nosotros, es lo que Dios espera de su iglesia. Entonces, Él hace una pregunta: ¿dónde está mi honra si soy Señor? Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Perdón, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Son dos aspectos que Dios merece y que Dios espera que nosotros, en respuesta a tan gran salvación que hemos recibido, podamos manifestar como un fruto genuino de la conversión en Cristo. Mis amados hermanos, si tú y yo hemos sido salvados por Cristo, se nota. Hay una manifestación real, evidente. Se nota en la forma de hablar, en la forma de, incluso hasta de caminar, de vestir, que hace un rato mencionaban al respecto. Y mis amados hermanos, sobre todo se nota cuando hay una mortificación por el pecado. Cuando te duele pecar contra Dios. ¿Saben? Somos pecadores. Y no vamos a dejar de pecar. Y no estoy diciendo esto para decir: tenemos permiso para pecar. No, porque el que practica sistemáticamente el pecado es del diablo. Pero somos pecadores, hermanos. Y muchas veces debemos reflexionar: ¿por qué quiero llegar al cielo? Bueno, la primera respuesta es clara: porque ahí está Cristo. Y no hay nada más maravilloso que el Señor. Pero la segunda respuesta debe de ser: porque así voy a dejar de pecar contra Él. Mientras estemos en este mundo, pecamos. Y cada vez que pecas, si no te mortificas, si no te duele, dice Pablo, entonces examínate a ti mismo y analiza si realmente estás en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que Jehová Dios está reprendiendo al sacerdocio corrupto del segundo templo, porque yo les hablaba de la deportación, les hablé de la destrucción del primer templo cuando fue la invasión por mano de Nabucodonosor, pero después, cuando regresan Esdras, Nehemías y viene la reconstrucción del templo, está el segundo templo que fue, digamos que restaurándose hasta tiempos modernos, por decirlo así, de Herodes el Grande. Recuerdan que hay 3 Herodes en los evangelios: Herodes el Grande, Herodes y Herodes Antipas, que son 3 generaciones. Y nos encontramos, hermanos, que en este templo se estaba corrompiendo totalmente la adoración y los sacrificios al Señor. Encontramos, no sé si lo habían notado también, que tanto en el año de inauguración como en el año de oposición del ministerio de Cristo, y el de en medio es el año de la popularidad,
nos encontramos, mis amados hermanos, que en ambos casos Él hizo una purificación del templo volcando las mesas. Probablemente pensabas que solo lo había hecho una vez, pero no, lo hizo dos veces, al comienzo de su ministerio y al final del ministerio. Ahora, la pregunta es, bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, ¿cuál es ese templo? El templo de Dios. Es que levantar aquí tu mano, hermano. Nosotros somos el templo del Señor. Entonces, ¿qué está enseñándonos el Señor con todo esto? Hace un rato hablábamos de la famosa frase de Juan Calvino de que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Entonces, lo que el Señor quiere es que volquemos esos ídolos del corazón. Que realmente trabajemos en nuestras vidas y podamos discernir que ahora nosotros somos el templo, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Ya dejamos claro, no quiero que se malentienda, que Cristo es el sumo sacerdote, pero hay un sacerdocio universal de la iglesia. Y que dentro de este sacerdocio universal, tú y yo tenemos un llamado. Esta es la primera parte del mensaje. La segunda parte del mensaje lo voy a dirigir hacia la honra, honor y respeto que debe existir en la reverencia de la cena del Señor. Pero esta primera parte, mis amados hermanos, quiero que reconozcamos eso, que tú y yo somos ahora el templo. Y que así como en lo natural cuidas con alimento, con descanso, con ejercicio, bueno, yo no tanto, pero cuidas el templo del Señor, de la misma manera en lo espiritual. Tienes que cuidar qué permites y qué no permites que entre por esas puertas. Sobre toda cosa guardada, citaba el pastor Raúl, guarda tu corazón. Y sí, hermanos, porque de él mana la vida. Y si lo que hay en nosotros son tinieblas, dice el Señor, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Porque basta un corazón perverso para que genere y multiplique la maldad. Así que, hermanos, lo que quiero que notemos es cuán relevante e importante es la enseñanza del sacerdocio en el Nuevo Testamento. Y cuán importante es que nosotros no descuidemos lo que es el culto de adoración al Señor en lo interno. Nuestra adoración en lo secreto, en la búsqueda del rostro del Señor. ¿Y saben qué importante es esto? Porque el Señor, y lo volvemos a aclarar, mira el corazón. Aquí podemos venir y poner nuestra mejor cara. Pero delante del Señor, a Él no le interesa lo externo, sino el corazón contrito y humillado delante de su presencia. Los jóvenes que están aquí, que veo que son muchos y me da mucho gusto ver a los jóvenes sirviendo, eso nos da esperanza de que las siguientes generaciones, si Cristo no viene antes, seguirán proclamando las verdades del Señor y preservando y reteniendo la sana doctrina. Pero algo muy importante que tenemos que señalar, amados jóvenes, es que sobre todas las cosas deben temer al Señor y deben recordar que ustedes son llamados a santificar al Señor en sus vidas y que ustedes son los responsables de la salvación de su generación. Así que el Señor los ayude como nos ayuda a nosotros y a los que vendrán después de nosotros también. ¿Dónde está mi honra? Ok. Romanos 12:1, amados hermanos, nos dice que tú y yo debemos ofrecernos al Señor bajo la premisa de que somos templo. Nos debemos ofrecer como un sacrificio vivo. Y vean lo que dice el versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, ese así que utiliza Pablo es una conclusión a la luz de las verdades que se han venido hablando en los pasajes anteriores. Y nos dice, así que, hermanos, os ruego. Es un clamor del apóstol Pablo para que la iglesia despierte. Hermanos, despierten, pongan atención y pongan diligencia en lo que está sucediendo aquí, porque debes presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Dónde se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento? En el templo. ¿Quiénes somos nosotros ahora en Cristo? El cuerpo de Cristo, y somos templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, y por lo tanto nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos. Escucha, no solamente es lo interior, no solo son tus emociones, tus pensamientos, sino también tu cuerpo físico debe ser presentado al Señor como un sacrificio vivo, santo, apartado, consagrado, separado, limpio, agradable a Dios. Si yo te preguntara esta tarde,
¿Anhelas que el Señor esté siempre contigo en todo lo que haces? Sé que diría, sí, hermano, yo anhelo eso. Bueno, Jesús dijo, mi Padre siempre está conmigo, porque siempre hago lo que le agrada. Aquí está la clave. Preséntate como un sacrificio vivo, preséntate como un sacrificio santo y preséntate de tal manera que seas agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Todos aquí tenemos la capacidad de razonar. Yo alguna vez escuché a un predicador decir que esto era de ración, de que diariamente vamos dando raciones. No, yo creo que al Señor todos los días se le da todo, porque Él es digno y Él merece todo cada día. Así que es el culto que tú y yo, bajo la renovación del entendimiento, podemos darle al Señor. Yo no sé si lo has notado, pero el versículo 2 de Romanos 12, donde están leyendo ahorita, dice que no nos conformemos o no nos hagamos al molde de este siglo. Estoy leyendo Reina Valera 60. Sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Porque, mis amados hermanos, resulta que tu comportamiento, que nuestros hábitos y costumbres tienen que ver con lo que nosotros creemos. Y si tú y yo no somos renovados en nuestra mente, difícilmente podremos ser renovados en nuestras obras y acciones. El Espíritu Santo hace la obra de regeneración, pero como se los dije, ahora de la mano de Él y con la palabra viva que tenemos en las manos, en la Biblia, tenemos que entrar en un proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación tenemos que entrar en un proceso de renovación, aprender a desaprender lo aprendido, para ahora permitir que lo nuevo del Señor llegue a nuestro corazón. Ahora, yo quiero decirles una cosa. Mientras la información no baje al corazón y no afecte tu carácter y tus emociones, quedará solamente en conocimiento y no en aprendizaje. Tú podrás decir, aprendí, cuando has puesto por obra. Antes no, solo has acumulado conocimiento. Así que, ¿cómo debemos de ofrecernos, hermanos? Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, como lo enseña 1 Corintios 12:27, que dice el texto, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que, mis amados, aunque el texto base es Malaquías 1 del 6 al 14, lo que implica ese pasaje, más que nada, es el sacerdocio corrupto, pero yo estoy dirigiendo el mensaje a la comprensión bajo el nuevo pacto de lo que esto significa. La segunda enseñanza o sesión que tendremos hoy, haré una predicación expositiva, si Dios lo permite, de 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 10, es decir, la haremos expositiva secuencial o consecutiva, pero en este caso estoy manejando esto más temático, porque ahora quiero abordar un tema muy importante, porque se ha descuidado en muchos casos el observar con reverencia y cuidado los aspectos sacerdotales de la iglesia y lo que implica también el cumplimiento de los sacramentos de Cristo. No te espantes si escuchas la palabra sacramento, no somos católicos romanos ni ecuménicos. Estamos hablando de los mandatos que el Señor nos da. Y hay dos grandes sacramentos que Dios estableció para su iglesia. El bautismo en agua, que yo creo con todo mi corazón que el bautismo en agua va más allá de sumergirnos al agua. Porque el bautismo entra dentro de la gran comisión. Y la gran comisión, que lamentablemente en muchos casos es la gran omisión, porque no todos predicamos el evangelio, algo que nos debería avergonzar. Pero algo sí les puedo decir. Que la gran comisión no es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, esa es parte de, ni siquiera es el imperativo, no es la orden. La orden es hacer discípulos, pero espera, esto inicia antes. Cuando Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id. Entonces, hermanos, vamos en el nombre del Señor y con la autoridad del Señor. No es un mensaje de hombres. No estás yendo a las calles a predicarles acerca de lo que enseña el periódico ese día. No les vas a hablar del horóscopo o de lo que la suerte les depara. Les estás hablando la palabra del Eterno. Y estás llevando la palabra, el mensaje de salvación. Y por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que entender, que la gran comisión, donde no me estoy desviando del tema, ahorita van a ver por qué, implica o comienza con la potestad y autoridad que Cristo tiene, con la cual nos envía, y entonces dice, prediquen a toda criatura. El que creyere
y fuere bautizado. Ok. Simón el mago se bautizó y después quería comprar el don del Espíritu Santo con dinero. O sea que el bautismo en agua como tal no salva y no cambia el corazón. ¿Qué implica el bautismo en la Gran Comisión? Vamos a ponerle otra palabra a donde dice bautismo. Mas el que creyere y me obedezca, ese será salvo. Porque en esto se conoce el amor al Padre, en que guardes su palabra y la pones por obra. Entonces, hermanos, lo que Cristo está diciendo es, si no eres capaz de obedecer en el bautismo, si no eres capaz de someterte bajo mi señorío, bajo el control y dominio que tengo yo hoy sobre ti, ¿cómo vas a servir en lo demás? ¿Qué caso tiene que quieras conocer los misterios y la revelación del futuro y las grandes profecías de las Escrituras si no estás dispuesto a obedecer en lo más básico? ¿Pero qué es lo más básico, pastor? ¿Cuál es el cristianismo básico? Muy sencillo. Toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y síguelo. Si no estás dispuesto a hacer eso, de nada te sirve que tomes seminarios y que tomes congresos. Si no estás dispuesto a comenzar por el principio, que es negarte a ti. Eso es lo que el Señor nos pide, mis amados hermanos. Y por eso el sacerdocio corrompido del Antiguo Testamento es algo que nosotros debemos evitar como un patrón en el Nuevo Testamento. Porque resulta que estemos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, la salvación solo es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero también resulta que sea bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés o bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, resulta que Dios está lidiando con una humanidad caída. Y por lo tanto, en ambos casos somos susceptibles y con un corazón que tiende a inclinarse hacia el pecado. Haced pues morir lo terrenal en vosotros y no satisfagáis sus deseos. Eso es lo que Dios, mis amados hermanos, quiere hablarnos en esta mañana a través de este mensaje. Y que es lo que ha venido hablando el Señor a lo largo de los mensajes que se han recibido desde anoche con el pastor Josué. La importancia, mis amados hermanos, de cuidar el corazón, de cuidar nuestra relación y nuestra comunión con Cristo, pero también de preservar en santidad o santificación el templo del el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Tenemos en común algo, hermanos. Si me quieren acompañar a Juan capítulo 6. Tenemos en común algo y es la comunión con Cristo como cuerpo y Él es la cabeza. Dice el texto en Juan 6, 53 al 58. Dice así la palabra del Señor. Juan 6, 53 al 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, hablando de Cristo, de su carne, vivirá eternamente. Estamos preparando, encaminando la enseñanza ahora hacia la celebración y participación del segundo sacramento y más importante para la iglesia, que es la comunión con Él a través de la cena del Señor. Pablo reprende, por ejemplo, a la iglesia, mis hermanos, de Corinto, por celebrar indignamente la cena y la comunión con su Señor y Salvador y Dios. Porque resulta que aquí en Juan 6 nosotros vemos lo inherente que es para el creyente la comunión con Cristo cuando celebramos y participamos la cena del Señor. Ciertamente no comemos la carne del Señor y no bebemos su sangre. Esa parte la entendemos. Dentro de las leyes canónicas del catolicismo romano, esto es histórico pues, enseña que en el momento de la Eucaristía, que es cuando está el sacerdote levantando la hostia, que por cierto, si ustedes van a una iglesia católica y ven ahí esa forma de sol, y dentro la hostia grande
tiene 3 letras, IHS, Isis, Oruset, los 3 dioses sol egipcios. Y ahí están frente a sus ojos. Pero resulta que dice el sacerdote, el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Según las leyes canónicas del catolicismo romano, enseñan que Cristo está literalmente siendo sacrificado por los feligreses y asistentes de esa misa. En otras palabras, cada vez que se hace una misa alrededor del mundo, se está blasfemando el sacrificio único y perfecto del Señor Jesucristo. Porque las Escrituras nos establecen a nosotros que Él se ofreció una sola vez y para siempre, haciendo perfectos a los santificados. Es un solo sacrificio el que se ofreció por nosotros y Cristo no tiene que estarse ofreciendo en cada misa, mis amados hermanos. Alguna vez me han preguntado congregantes de la iglesia, pastor, ¿hay algún problema si entro a una iglesia o un templo católico? Y yo les digo, mira, la razón por la cual yo no entro a ese lugar no es en sí porque tengan una imagen o porque tengan un ángel allá arriba con cierta figura. No es eso, porque la realidad es que nosotros nos espantamos de eso, pero también somos muy idólatras. ¿Cómo nos va con el celular? ¿Cómo nos va con el Netflix? ¿Cómo nos va con las películas? Nuestro corazón persigue muchas cosas y solamente decimos, no, ellos son los idólatras, nosotros no. Entonces, no es el punto, no va por ahí. Personalmente, mis convicciones bíblicas me han llevado a pensar, la razón por la cual yo no entro a un templo católico es porque se blasfema y se pisotea el sacrificio único de mi Salvador. Esa es la razón que yo encuentro en mi corazón. Y por lo tanto, mis amados hermanos, el celebrar y participar de la cena del Señor debe ser algo que no se haga de manera indigna, porque debemos comprender y entender que estamos hablando de los elementos sacrificados y ofrecidos por la expiación de tus propios pecados. Cristo cargó sobre su propio cuerpo en el madero tu pecado, tu maldad, tu iniquidad y la mía. Les tengo una buena noticia, que aunque no es tan buena, aunque en Cristo ya la es. Todos los que estamos en este lugar cooperamos y colaboramos con nuestro pecado para que Cristo muriera en ese lugar. Pero su sangre además fue derramada. Su preciosa sangre en expiación. Entonces, mis amados hermanos, a la luz del Antiguo Testamento y a la luz del Nuevo Testamento, la sangre preciosa de Cristo no es para ungir casas, no es para ungir carros, no es para que ores por tus hijos y les digas, yo los cubro con tu sangre, Señor. No, porque ¿quién eres tú para andar cubriendo a alguien o a algo con la sangre del Señor? No. La preciosa sangre de Cristo se derramó en expiación por nuestros pecados. Y enseña primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que esa preciosa sangre nos limpia de todo pecado y maldad y nos cubre, para que cuando lleguemos delante del Señor en el día del juicio, Dios vea a Cristo en ti y no te castigue. Todo ser humano tiene que enfrentar la ira de Dios, ya sea que tú la recibas o Cristo en tu lugar. Pero la ira de Dios debe derramarse sobre el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, hermanos, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No hay mayor sacramento a observar por parte de la Iglesia de Cristo que el celebrar la cena o la mesa del Señor con toda reverencia y honor al gran Rey y Señor nuestro. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17, me dirijo al final de mi mensaje. Como saben, cuando decimos eso los predicadores, nos falta una hora. Y dice lo siguiente en el versículo 17, mis amados hermanos. Me avisan cuando lleguen ahí. Y yo ya lo traía listo. Les gané. 1 Corintios 11, 17. Si no encuentras 1 Corintios, está antes de 2 Corintios, ¿ya? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, miren lo que dice Pablo. No los alabo, porque no se congregan para mejor.
sino para lo peor. Ay, ay, ay. Oye, Pablo, esto es muy fuerte. Pero, ¿y por qué razón nos hablas de esta forma, Pablo? ¿Por qué tiene que ser tan directo? Porque la razón por la cual la iglesia se reúne es para participar de la cena del Señor y de la palabra de Dios. Y por lo tanto, Pablo tenía que traer corrección. Bueno, el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, tiene que traer corrección a la iglesia. Porque, mis amados hermanos, lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto era llegar, reunirse, unos llegaban antes, otros después, los que tenían dinero comían antes, los que no, etcétera. Había un desorden total dentro de la iglesia. Y Dios dice, no, yo soy un Dios de orden y tiene que haber orden en todo lo que se está haciendo en este lugar. Y en el versículo 20 nos dice, cuando pues os reunís, ahí mismo en 1 Corintios 11, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahora, ¿qué tiene en mente Pablo en todo esto? Que la iglesia es templo del Espíritu Santo. Y que la iglesia somos columna, lo que sostiene, y baluarte, lo que le da valor a la verdad. Si nosotros no somos un reflejo de la verdad piadosa de Dios a este mundo, ¿quién más lo va a hacer? ¿No lo van a hacer las fundaciones de este mundo? Lo tiene que hacer la iglesia. La iglesia es la llamada a reflejar a Cristo en medio de la oscuridad. Así que cuando nos reunimos, mis amados hermanos, tenemos que reunirnos de tal manera que honre y glorifique el nombre de Cristo cuando nos reunimos en su nombre. Y viene entonces a partir del versículo 3 la institución de la cena del Señor. Y ya bajo la premisa de lo que hemos venido hablando acerca del sacerdocio y acerca del templo, creo y espero y ruego al Señor que ya tendremos una comprensión más clara de lo que implica la importancia para ti en lo individual que celebres dignamente la cena del Señor por cuanto eres sacerdote del Dios Altísimo y por cuanto eres templo del Espíritu Santo. Vas a inmediatamente a detenerte y no le vas a dar a tu hijo pequeño, le vas a dar del jugo de uva o de lo que dé. No, vas a enseñarle a tus hijos a estar de pie. Es un momento de respeto, de honra, en silencio. Ese es el tiempo, es el clímax del culto. Si así lo queremos ver. Se enseña a todos a guardar silencio, reverencia y respeto. Se enseña que todo el que tenga la facultad física puede estar de pie delante del Señor, porque es un momento honroso y es un momento de respeto ante el Señor. Es nuestra comunión con Él, que tenemos sí, por su Espíritu, por su palabra, pero también, mis amados, a través de esta institución que Él estableció. ¿Quieres tener parte con Él? Necesitas comer su carne y beber su sangre. Ahora, esto no en lo literal, pero sí bajo la comprensión de quién eres tú ahora en Cristo. Recuerda, Él te ha hecho un hijo, te ha hecho una hija y te ha dado identidad en Él. Pero esa identidad va más allá de solo llevar una playera que diga soy de Jesús. La identidad te lleva a la comunión y la comunión te lleva al temor y el temor te lleva a la obediencia. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora resulta que Pablo recibe el Evangelio por revelación, como lo enseña en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. No hubo alguien que le dijera, mira, ¿qué crees? Que Jesús la última noche, en la celebración de la Pascua, Él hizo esto. No, el Señor le revela esto directamente a Pablo, que por cierto fue el último apóstol. No estoy en contra de que hoy los misioneros se les diga apóstol o enviado, pero los apóstoles de Jesucristo son los que están en la Biblia. Porque yo recibí del Señor esto, como también os he enseñado. Pablo tenía el cuidado especial con la iglesia. Iglesia, no cometan el error, porque lo que están haciendo no es digno de alabanza.
se están reuniendo para lo malo. No deshonren al Señor con esto. Porque yo les he enseñado lo que recibí de Él, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió. Ese partimento del pan implica cómo Él fue quebrantado, cómo Él fue molido, masticado por nosotros, como lo dice Isaías 53, con el siervo sufriente de Jehová. Y dijo, tomen o tomad, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hermanos. Partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo creen ustedes, amada iglesia, mis amados hermanos, que deba ser recordado el Señor Jesucristo en el momento de la cena del Señor, en un culto a su nombre? Con todo temor y reverencia y respeto. Pero estamos ahí, estamos pensando en que dejé la olla de frijoles en la estufa. Estamos en el momento de la cena y estoy pensando ya mañana es lunes, tengo que hacer esto y aquello. Y se nos olvida lo importante que es ese momento. ¿Sabes cuándo comienza la preparación para el culto del siguiente día del Señor? Cuando el culto del día del Señor termina. En el momento que termina el culto del día del Señor, inicia tu preparación para el siguiente domingo. Y eso implica entonces, hermanos, que nuestro ser sea santificado y guardado de manera irreprensible para ministrar y presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo delante del Señor. Asimismo, tomó también la copa, verso 25, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, una vez más, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué haces? Proclamas, anuncias la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, mis amados hermanos, de nada sirve todo lo cristiano que estamos haciendo durante la semana si en el momento de la cena del Señor no estamos entendiendo quiénes somos nosotros como templo y sacerdotes delante de Él. No sirve de nada. La santificación y la preparación espiritual es lo más importante para ministrar al gran Rey. Estás llegando delante del trono del Altísimo y que tenemos acceso a ese trono por su gracia. Y Cristo abrió ese camino a su presencia. Así que tú y yo tenemos un llamado específico del Señor. Anunciar a este mundo, a través de este sacramento, a través de la cena del Señor, que somos un pueblo apartado. Nos gusta decir linaje, ¿verdad? Nos gusta decir real sacerdocio. Pero hermanos, eso va más allá de unas bonitas palabras. No es un lenguaje poético. Es un lenguaje y palabras que se sellaron con la sangre del Hijo de Dios. Y que por lo tanto tenemos que honrar ese llamado. Voy terminando. Tomando la cena indignamente, verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿cómo? Indignamente, ¿qué será? Culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿a quién le está escribiendo esto Pablo? A la iglesia. No es a algunos que desconozcan. Es lógico que el mundo pisotea el sacrificio de Cristo. Por ahí vi un personaje que tiene unos tenis carísimos de 100,000 pesos, que tienen el nombre de nuestro Salvador y que tienen una cruz y no sé qué. Yo digo, bueno, ¿cómo se les ocurre hacer esas cosas? Pero es que este mundo rechaza al Señor. Pero la iglesia, si comes este pan o bebes esta copa indignamente, serás culpado de la sangre y del cuerpo. Por tanto, aquí viene esto, pruébate a ti mismo. Es preferible que si no has confesado y no te has arrepentido de un pecado, quédate ahí sentado y no participes de la cena. Te debe preocupar más lo que piense y sabe el Señor de ti que lo que los demás puedan ver. Por tanto, pruébate y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, sin comprender todo esto que hoy por la gracia del Señor estamos aprendiendo a la luz de Malaquías 1, que ya no vimos el pasaje, pero nos sirvió.
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y aquí vienen las consecuencias. ¿A quién? A la iglesia. Y por eso Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, tuvo que traer orden y corrección. Porque ¿saben qué estaba pasando dentro de la iglesia? Estaban cayendo unos en enfermedad, otros en debilidad física, y otros estaban muriendo. El Señor se los estaba llevando antes para que no blasfemaran su nombre. Aún ahí vemos misericordia del Señor. Por lo cual hay muchos, verso 30, hay muchos enfermos y debilitados. ¿Entre quiénes? Entre vosotros. Y muchos duermen, han muerto. Si pues, aquí viene la exhortación y concluimos con esto, y al final con Malaquías 1:14, pero concluimos con esto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no te compares con el que está a un lado, compárate con Cristo, compárate con las Escrituras. No seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo, con el mundo. Yo no sé si no te habías dado cuenta de este pasaje, pero es fuerte, hermanos, es tremendo lo que el Señor nos está hablando aquí. Y cuán importante es para Dios el observar la cena del Señor, porque involucra el sacrificio y el derramamiento de la sangre de su Hijo en la cruz por nosotros. Si para nosotros Cristo no es valioso, para el Padre lo es. Y Él quiere que le demos el mismo valor. Él quiere que observes esto y te quebrantes. Y tu corazón se humille. Y puedas venir a Él y decirle: Señor, perdóname por todos mis pecados, porque he sido orgulloso, he sido soberbio. Aún en ti, conociéndote a ti, Señor, he participado indignamente de la cena. He creído estar bien, Señor, cuando mi corazón está erguido en soberbia y mi cerviz altiva delante de ti. Pero, Señor, yo no quiero ser de aquellos que deshonren tu sacrificio. Si he de participar de tu cena, Señor, permite hacerlo dignamente. Yo no sé cuándo me has de llamar a tu presencia, pero por favor permite que el día que me llames, Señor, pueda mirar hacia atrás y decir: valió la pena. Y pude darme cuenta, Señor, que el haber dejado todo eso por ti es la mayor recompensa. Y entonces, hermanos, versículo 14 de Malaquías, y con esto cierro. Recuerden que aquí Pablo nos exhortó a examinarnos cada uno a nosotros mismos. Porque lo más grave es creer de ti algo que no eres. Maldito el que engaña, dice aquí. El que teniendo machos en su rebaño, es decir, el que teniendo lo mejor para ofrecerme, promete y sacrifica a Jehová lo dañado y le entrega al Señor lo peor. Nuestra adoración hipócrita, nuestra obediencia parcial, eso es ofrecer lo dañado. Cuando el Señor te ha dado en Cristo lo mejor para ofrecérselo a Él. Y entonces dice: porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Oremos. Padre, Señor, has hablado a tu iglesia una vez más. Y no hay más que decir amén a esto, Señor. Para que seas tú veraz y todo hombre mentiroso. Pues no hay justificación, Señor, que podamos dar a nuestra deficiente adoración a ti. Mas esto haremos también, Señor, si tú en verdad nos lo permites. El buscar agradarte, Señor. Padre, habla hoy al corazón de tu iglesia. Y si hemos presentado nuestras vidas, no en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, sino presentándote a ti lo dañado, perdónanos. Ayúdanos a corregir nuestro corazón, porque tú eres Padre de muchas misericordias.
y extiendes gracia a tu iglesia hoy, Señor. Aún hoy hay oportunidad de salvación y perdón para aquellos, Señor, que hemos errado en el camino. Pero ayúdanos, Padre. Guía nuestros pasos. Que tu palabra sea esa lumbrera, esa luz en nuestro camino, para que no tropecemos en piedras, Señor, y podamos asirnos de tu mano y caminar confiados en que tú eres quien nos guías, para que de la manera como lo dijo Pedro, podamos seguir tus pisadas, Señor, y no desviar nuestro andar. A ti damos la gloria, Padre, y en tus manos los resultados de este congreso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su tiempo.